mística de ese mártir de la revolución del mundo. Ich bin ein Berliner. One small step for man. I have never been a quitter. Мы стали одним из главных оплотов по перевоспитанию. Серьезные основания полагать, Yes, we can. Bienvenidos a nuestro nuevo programa Geopolítica. Geopolítica es un programa que intentará, y espero que lo logremos, colocar el mundo en sus manos para que usted pueda entender la relación entre los aliados, la relación entre el enemigo, la relación entre los diferentes conflictos. Y en este segmento de política, de geopolítica, básicamente queremos mostrarles a usted el porqué de muchas de las cosas que pasan en el mundo. Un ejemplo, ¿qué tendría que ver Venezuela con Taiwán? O sí, con el conflicto en Taiwán. ¿O qué tendría que ver Nicaragua con el conflicto en Ucrania? ¿O qué tendría que ver Corea del Norte con Cuba? ¿O qué tendría que ver Irán en el conflicto de Irán con un posible conflicto de Venezuela con Guyana? Entonces, básicamente acá queremos explicarles todas las razones que son ocultas normalmente, porque los gobiernos, y sobre todo los gobiernos de izquierda, no les gusta que la gente conozca de estas cosas, porque precisamente le abren los ojos a la gente. Y sobre todo aquella gente que cree que la izquierda es la panacea, que es la ideología que va a solucionar los problemas del mundo, cuando no está mucho más lejos de la verdad. Porque si vemos la evolución de la izquierda en la historia, bueno, ha sido una evolución trágica, una evolución que bueno, al punto que estamos llegando hoy, de que quieran permitirle entrar a los baños de las niñas a personas que se perciben, hombres que se perciben mujeres o que se perciben niños. Eso es una locura, porque precisamente eso es lo que hace es crear antivalores. Y nosotros los padres, nosotros los ciudadanos, debemos estar pendientes a diario de cuidar los valores de los seres humanos, porque si no se pierden. Mire, y tenemos varios casos, tenemos para algunos es la historia, para otros es la verdad, como en el caso mío que soy cristiano, la Biblia. Bueno, tenemos cómo se destruyeron ciudades completas porque la perdición llegó a esas ciudades, Sodoma. Y vemos también cómo la izquierda ha ido evolucionando y ha venido evolucionando. Para muchos creen que no conocen la historia, en forma pacífica según ellos. Pero bueno, vamos ahora acá a mostrarles, hacerles un poco de publicidad, y me disculpan pues que tengamos que hacer esa publicidad, pero es publicidad para su beneficio, porque esto, sobre todo, vamos a tener una sección que es sobre libros. Y todo aquel que tenga un libro, por favor, pueden comunicarse con nosotros, nos los envían. Nosotros no le vamos a cobrar por hacerle publicidad al libro, siempre y cuando sea un libro que mantenga los valores, mantenga la ética, mantenga sobre todo la verdad. Bueno, acá les voy a mostrar, tenemos el libro. Este libro lo escribí yo en enero de este año, Los zurdos de mierda. El nombre parece un nombre grosero, un nombre despectivo. Ciertamente podría pensarse así, pero mire, con todas las cosas que ha hecho la izquierda. Ojo, este libro no tiene nada que ver ni con los zurdos, las personas que son zurdas, que escriben con la mano izquierda, porque muchas veces me pasó que mucha gente decía, bueno, ¿qué tienes contra los zurdos? No. Aquí en este libro nosotros mostramos de qué es capaz la izquierda, qué es lo que hace la izquierda, y sobre todo la izquierda latinoamericana. En este caso, aquí es una historia que cuenta una persona de nombre Orinoco en Venezuela, y muestra cómo los zurdos usan satélites americanos para hacer sus pechorías en concordancia con la FARC y con Cuba y Rusia.
Bueno, acá tenemos el libro, está en portugués también para aquellos que hablen portugués. Este programa próximamente estamos tratando de ver si lo podemos traducir. Yo puedo hacerlo en portugués, pero bueno, queremos informar también a Brasil, porque Brasil tiene 200 millones de habitantes y Brasil está con un gobierno de izquierda y un gobierno, es decir, un expresidiario está de presidente, porque ojo, ese es el primer requisito que tiene la izquierda para tú optar a un cargo. Tienes que ser un delincuente, un violador, un asesino. Y bueno, el caso ya te lo voy a poner. Y el libro acá también está en inglés, de Cyril Leff. Este libro pues lo hicimos en 3 idiomas. Podrá tener algunos errores de traducción, algunas cosas de concordancia nominal, pero lo importante es informar. Lo que queremos es informar a las personas de qué es lo que hace la izquierda. Volvemos acá a los libros que tenemos también. Un libro del amigo Rafael Marrón, Comunismo, Sexta de Asesino. Fíjense el nombre, Comunismo, Sexta de Asesino. Se los recomiendo. Este libro está en Amazon, cuesta $3 el digital y el paperwork está más o menos en unos 14, 15 dólares. Los invito a buscarlo. Y este es nuestro próximo libro que sale para enero. Izquierda o esclavitud. Ya este libro está en la cocina, se está cocinando y bueno. Esta es la sección de libros donde queremos nosotros pues dar la oportunidad a todo aquel que escriba, porque mire, básicamente la izquierda ataca varios flancos. Es decir, la izquierda ataca la iniciativa privada, ataca la iniciativa del individuo, porque cuando hace que el individuo ya no sea dueño de su iniciativa, sino que depende de iniciativas colectivas, entonces él agarra y lo esclaviza. Y por eso es que nosotros hablamos, la verdadera independencia está en la independencia económica. Cuando usted ve a un líder que le dice, no se preocupe que a sus hijos nosotros le vamos a pagar los libros, no se preocupe que la comida de su casa se la vamos a llevar o que la escuela se la pagamos nosotros, preocúpese. Porque si se metió en su casa a darle, después le va a venir a cobrar. Hay muchos por ahí que dicen que la izquierda te rompe las piernas y luego te vende las muletas. Y bueno, y después te roba una muleta para que quedes más inválido todavía, porque esa es la idea de la izquierda. Entonces, bueno, volviendo aquí a nuestro programa, vamos a mostrar aquí parte de la historia, si queremos porque eso es otra sección que vamos a tener aquí. Y quiero agradecerle al canal Geopolítica en 24. Vamos a estar usando algún material de canales que los vamos a mencionar porque son trabajos muy bien hechos, trabajos que merecen ser multiplicados para que usted los conozca, porque por no conocer esos trabajos o por no saber dónde encontrarlos, es que a veces que la izquierda trabaja, su mayor insumo es la ignorancia, es decir, tratar de convertirte en alguien ignorante para que tú no puedas pensar, no puedas caminar, no puedas, bueno, como básicamente te quieren donde ellos te quieren. De años hemos pasado de una época relativamente tranquila, en la que el principal problema era encontrar la choza de paja donde se escondía el líder de cierto grupo terrorista, a una situación de caos internacional con varias guerras periféricas y la perspectiva real de una guerra mundial. ¿Cuál es la situación del mundo en 2024 y por qué está como está? Bienvenido al informe de cada 20. Parte integrante de la humanidad, se conserva poca información sobre la civilización sumeria, pero sabemos por las inscripciones que la ciudad de Kish libró numerosas guerras con el centro de Uruk. No fue diferente más tarde con la civilización egipcia, las guerras del Peloponeso con los griegos, la expansión del Imperio Romano, así como en épocas mucho más cercanas a nosotros, como la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, la última generación que recuerda los horrores de la década de 1940 agoniza lentamente. Se pueden ver interminables documentales y visitar los lugares de las batallas o de los exterminios masivos, pero todo esto se ha podido hacer en la comodidad de la paz internacional en la que ha vivido la inmensa mayoría de la humanidad durante los últimos 80 años. Por esta razón, para muchos, especialmente las generaciones más jóvenes, la última gran guerra se convierte en un recuerdo tan abstracto como las guerras de los espartanos contra los atenienses. Y esto no es casual. El orden internacional, surgido tras la Segunda Guerra Mundial, fue un acontecimiento sin precedentes. La región dominante, en comparación con el resto del mundo, Europa, se autodestruyó en pocos años.
Todas las grandes potencias, antaño poderosas, Alemania, Francia, España, los Países Bajos o incluso Gran Bretaña, eran sombras de lo que habían sido. Sobre sus ruinas se alzaron las dos potencias que dominarían el mundo durante las siguientes décadas. La magnitud de la superioridad militar e industrial de los Estados Unidos de América y de la Unión Soviética sobre el resto del mundo era abrumadora. En el caso de los estadounidenses también estaba la economía, que iba a dominar por completo las economías del resto del mundo, siguiendo la obra maestra de los planificadores y responsables políticos estadounidenses, con el sistema de Bretton Woods incluido. A este dualismo del mundo se le añadió la complejidad de otro acontecimiento, el descubrimiento de la bomba atómica. Así, casi de la noche a la mañana, pasamos de una situación en la que desde los albores de los tiempos teníamos cientos o incluso miles de pequeños centros que verificaban su propia posición mediante la guerra, a un punto en el que, mediante el proceso de eliminación y desarrollo tecnológico, dos superpotencias dominaban el equilibrio de poder en el planeta Tierra. Todos los centros de poder menores, en lugar de tomar el camino de la confrontación directa, se vieron obligados a acudir a los dos dominadores de sus respectivas esferas de influencia, ya que estos actuaban como una especie de árbitros supremos. Mientras tanto, los árbitros, al no tener un pacificador entre ellos, entraron en un bloqueo estratégico. Se bloquearon porque no pudieron resolver el choque por medios convencionales. Los medios de destrucción masiva, las armas nucleares que tanto estadounidenses como soviéticos poseían pocos años después de la guerra, obligaron a ambas potencias a ejercer una gran moderación. Sin armas nucleares, lo más probable es que se hubiera producido un enfrentamiento en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, con nuevos territorios, millones de soldados que sacrificar y las fábricas construidas por Estados Unidos, probablemente habrían marchado sobre una Europa devastada. Estados Unidos, aún más poderoso económica e industrialmente, se habría visto obligado a actuar de nuevo en socorro de Europa, pues no quería que Eurasia se convirtiera en un supercontinente comunista gobernado desde Moscú. Paradójicamente, no salvó de esta terrible visión el arma más terrible creada por el hombre. Así que Moscú y Washington tuvieron que jugar con mucho cuidado, ya que surgió una nueva variable en el cálculo estratégico: la destrucción masiva y mutua en caso de guerra a gran escala. El periodo que conocemos hoy como Guerra Fría fue, por tanto, de gran incertidumbre y temor a la aniquilación nuclear, manifestado por ejemplo en la crisis de los misiles de Cuba, pero históricamente fue uno de los periodos más pacíficos de la historia mundial. Por supuesto, fuimos testigos de guerra. Vienen a la mente la Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam, pero por lo general se llevaron a cabo de forma controlada y limitada. A menudo fueron guerras proxy, sin riesgo de extenderse a todo el mundo e implicando solo a una fracción de la población humana. Durante décadas, la guerra convencional desapareció de la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Con el bloqueo militar, la rivalidad comenzó a producirse en el plano de los sistemas de gobierno. Tras 45 años de confrontación, el comunismo abandonó el fantasma en su enfrentamiento con las economías de mercado capitalistas, primero en forma de movimientos de liberación de los estados satélites, Solidaridad en Polonia o la caída del muro de Berlín, y poco después con el colapso de toda la Unión Soviética. Un mundo de dos superpotencias, un mundo bipolar, se convirtió en un mundo con un único... Bueno, viendo esto... disculpen que corte el video porque si no, no nos da tiempo a hablar todo lo que queremos hablar. Pues sí, le quise poner esa parte de la historia para aquellos muchachos que no... Porque mire, una de las cosas que está pasando es que no se está generando inteligencia colectiva. Y no se está generando inteligencia colectiva porque la gente no está hablando de los problemas que tienen en su entorno. Y al no hablar de los problemas que tienen en su entorno, no pueden conseguir soluciones para esos problemas. Y con la generación que está entrante, que se pone al frente de un teléfono a bailar y todo el mundo lo aplaude. Sí, el otro día estábamos hablando que programas de física, programas de matemática, de literatura, de cultura, tienen a lo mejor 3.000 likes. Y cuando tú ves a un cantante que no tiene ni voz, que lo que hace es balbucear, y tiene 2 millones de likes. Dios mío, ¿hacia dónde va el mundo? Recuerden, la izquierda nos quiere brutos, la izquierda nos quiere sin conocimiento y sin trabajo para podernos esclavizar, porque la izquierda es la neoesclavitud de este tiempo. Es decir, por eso es que mi libro, el próximo que va a salir, se llama Izquierda o Esclavitud, porque cuando ustedes revisan la historia, ¿qué ha hecho la izquierda en la historia? Bueno, vamos a tener, de ese punto vamos
hablar ahora, vamos acá a hablar un poco de lo que ha hecho, o vamos a hablar de dos líderes nada más, dos líderes de la izquierda, para que ustedes tengan una visión de lo destructiva que es la izquierda. No hay izquierda light, no, eso no existe, porque ellos llegan al poder enamorándote. Eso es como el hombre que viene muy bueno, le regala cosas a la familia, le compra todo lo que quiere la muchacha, le da todo, le cumple todos sus deseos, y después que se casa, bueno, se convierte en un villano, en el mayor y más insano hombre que pudo haber conocido esa muchacha. Así trabaja la izquierda. Bueno, vamos acá a ver los dos primeros líderes que vamos a estudiar aquí en este programa. Bueno, los voy a comentar, luego haremos un programa específico de cada uno de ellos. Vamos acá para que lo vean. En el número 2 nos encontramos a un auténtico psicópata. Joseph Stalin gobernó la Alemania comunista y encerró a su propia población tras unos muros de varios metros de alto y de ancho. Solamente intentando saltar el muro murieron asesinados 1.500 alemanes. Tras esos muros, torturó y asesinó durante décadas a su propia población. Y es curioso, porque sobre Stalin no se hacen ni películas ni series. Acabó con la vida de 23 millones de personas de formas tan crueles como las de Hitler. Llegamos al número 1 y nos encontramos a otro comunista, Mao Zedong. Obtuvo la presidencia de la República de China en 1949 y dejó el poder el día de su muerte, como todo buen comunista, en 1976. Como ocurre siempre en el comunismo, las políticas económicas fueron un auténtico fracaso, al menos hasta el año 2003, donde China, ya sin Mao Zedong, despierta y continúa siendo una dictadura, pero adopta políticas económicas capitalistas, hasta convertirse en la potencia que es hoy en día. Desde que Mao Zedong obtiene el poder en 1949 hasta su muerte en 1976, durante esos 27 años, asesinó a más de 78 millones de personas. Repito, 78 millones de personas. Casi. Bueno, para que vean, desde que él tomó el poder en 1945 a la fecha que terminó su gobierno, mató a más de 78 millones de personas. Y Stalin mató, bueno, yo tenía mis números, 16 millones. Aquí quiero felicitar también al canal de FixGit, que es el que hizo el video anterior, un video también muy rápido, muy interactivo y de muy buena calidad, y con mucho valor académico, porque realmente muestra lo que es la historia y nos da la oportunidad, pues, a los que no conocían de eso, de aprender y pues meter eso en la bolsa de los conocimientos, pues, porque en la vida tenemos que tratar de trabajar en función de eso. Bueno, quiero hablar un poco ahora vamos aquí a la pelota del mundo. Vamos a la pelota del mundo y vamos aquí a hablar nosotros, vamos a darle una vuelta al mundo. Acá vamos a acercarnos, vamos a hablar. Lo que quiero mostrarles aquí es donde hay conflictos ahorita, o posibles conflictos que están por estallar. Acá tenemos Venezuela. Venezuela es un país, mi país, que lamentablemente fue secuestrado por el comunismo. Me recuerdo yo cuando llegó el presidente Chávez, que mucha gente decía, bueno, va a pasar lo que pasó en Cuba. Y mucha gente decía, no, Venezuela no es Cuba, aquí no va a pasar eso. Entonces, bueno, miren, vean lo que pasó en Venezuela. Tenemos más de 8 millones de desplazados por todo el continente americano y por todo el mundo, porque hay venezolanos por todos lados. Aquí hay una zona de posible conflicto, y este conflicto, Venezuela sería el proxy de Rusia y de China, porque eso es lo que ha pasado en la historia. Es decir, no hay enfrentamientos directos entre los países potencia, y luego vamos a hablar ahí sobre los países potencias del mundo ahora. Entonces Venezuela pues está secuestrada, tiene 26 años ya con un gobierno de izquierda, y pues 8 millones de personas se han ido. Es un país donde mucha gente, porque no hay comida, come lo que consiga, y donde tienen al pueblo secuestrado. Es lo que llamamos la neoesclavitud. Tenemos también Nicaragua, es otro foco de conflicto.
Recuerden que Nicaragua pues ha sido un país, Daniel Ortega, pues después vamos a hablar de cada uno de esos líderes. Ahora tenemos una situación acá, bueno, vamos a hablar de Cuba pues con Díaz-Canel ya amenazando al pueblo de frente, pues y ya sabemos que Cuba es una dictadura abierta y como lo es ya Venezuela, pues se robaron las elecciones. Mucha gente habla de Venezuela que hay que esperar al 10 de enero para que se instale el presidente electo. Miren, yo voy a dar un mensaje, disculpen que me devolví porque se me había pasado esto. Presidente Edmundo, nombre a su vicepresidente, nombre a su ministro de Defensa, nombre a su canciller y nombre a su ministro de Relaciones Interiores. Todas estas personas que le estoy diciendo tienen trabajo que hacer ya. Tienen trabajo que hacer ya. ¿Por qué? Porque hay posiblemente una acción militar que se va a realizar para poder liberar a Venezuela y estas personas tienen que estar ya nombradas. Y lo otro, señor presidente, porque usted es el presidente de Venezuela, usted tiene una edad avanzada y Dios me lo cuide y me lo mantenga con mucha salud. Pero ni que Dios lo quiera, a usted le pasa algo, se pierde la legitimidad si usted no ha nombrado al vicepresidente. Si usted nombra al vicepresidente, supuestamente la Constitución dice que 30 días después hay que convocar elecciones, pero bueno, no se puede convocar elecciones porque no tenemos el poder de facto, ¿no? El país está totalmente secuestrado. Entonces el vicepresidente quedaría en la presidencia por el tiempo que sea necesario hasta que se libere el país. Y pues quería dar ese punto allí para Venezuela. Tenemos México. México ahorita, bueno, México, todas las encuestas daban ganadora a la otra candidata. Y qué raro, ganó la izquierda. Y esta señora viene del M19, compañera de Petro, acá de Colombia, compañera de Petro, del M19. Pues ya hablaremos también de México. Y así pues de todos los países que están secuestrados. Brasil, bueno, no ha podido Lula hacer todo lo que quiere hacer porque Brasil, gracias a Dios, yo lo conozco, viví 5 años allí. Brasil tiene sus fuerzas armadas separadas y tienen de verdad división de poderes en Brasil. La Marina es un ministerio, la Fuerza Aérea es un ministerio, el Ejército es otro ministerio. Pues de aquí brincamos el charco. En África ha habido un montón de conflictos, muchos conflictos que después los veremos uno por uno, y en los cuales los gobiernos todos son prorrusos. Todos los gobiernos, o la gran mayoría de donde ha habido esos conflictos, los gobiernos terminan siendo prorrusos. Tenemos aquí en el Medio Oriente el conflicto de Israel, que no es un conflicto de Israel, es el conflicto que ha creado Irán a través de todas sus proxies, porque Irán tiene proxies, Siria, tiene a Líbano, tiene a Palestina, perdón, tiene a Palestina, pido disculpas, se me había secado la boca, bueno, tiene a Palestina, tiene, a Palestina tiene a Hamas, en el Líbano tiene a Hezbollah, en Yemen tiene a los otros también, es decir, tiene proxies en todos lados. Y mucha gente dice que Israel está matando gente en Libia o en Palestina. Israel está matando gente allá, sí está matando gente, pero está matando a los terroristas, porque esos terroristas tienen secuestrado el Líbano. Es decir, Hezbollah tiene secuestrado el Líbano y Hamas tiene secuestrada la Franja de Gaza. Y igual también hay presencia de Hezbollah. Entonces todos estos países están secuestrados. Siria es un aliado de Irán. Turquía quiere ser amigo de todo el mundo, pero a la final termina siendo del eje del mal. Para mí termina siendo del eje del mal. Si vamos acá, subimos, bueno, vemos el caso de Ucrania. Acá tenemos a Ucrania. Ucrania está en conflicto con Rusia. Rusia quiere robarse a Ucrania. De hecho, ellos pensaron que podían invadir a Ucrania. Estos son los dos países más grandes de Euroasia, es decir, Ucrania y Rusia, porque Ucrania perteneció a la Federación Rusa, pero ellos quieren robarse el territorio ucraniano. Ellos pensaron que iban a invadir aquí, luego iban por Moldovia, iban a tomar todo lo que era la extinta Unión Soviética. Gracias a Dios que la OTAN le ha puesto freno a esto. Bueno, y de aquí podemos brincar directamente, nos vamos al conflicto que está permanente en Taiwán con China. Aquí hay un conflicto permanente. China quiere tomar a Taiwán.
pues si ustedes no saben la historia de Taiwán, después se la mostraremos, pero para darle un breve recuento, todas las autoridades que estaban en China cuando se vino la Revolución China escaparon a Taiwán y fueron protegidos por el Reino Unido, y pues por eso ellos no pudieron venirse hasta este lado. Y en ese momento China perdió Taiwán, para mi concepto. Estados Unidos le ha aceptado que sí, que Taiwán les pertenece, pero mira, es una cosa que cómo le vas a entregar, a secuestrar uno de los, por nadie, muchos no lo reconocen como país, pero una de las naciones con más tecnología, es decir, la mayor tecnología de chip del mundo, se la vamos a entregar a los comunistas. No se puede. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Y aquí tenemos el otro conflicto de Corea del Norte con Corea del Sur. Recordemos que cuando Corea del Norte ha sido el proxy de China y de Rusia. Cuando hubo esta guerra acá en Corea del Norte era la parte más desarrollada, pues se desplazó a los que querían vivir en forma occidental a Corea del Sur. Y bueno, hoy Corea del Sur es 1000 veces más desarrollado y más tecnológicamente e industrial y como ciudad y con sus ciudadanos más adelantado que Corea del Norte. Entonces con esto lo que le quiero mostrar es que el comunismo, el socialismo, todo eso que huele a izquierda, que parece izquierda y es izquierda, ellos lo que hacen es secuestrar los pueblos. Lo que hacen es verdaderamente secuestrar los pueblos. Y bueno, aquí tengo para ya ir llegando al final de nuestro primer programa, voy a mostrarles unas láminas aquí. Mire, estas son las 6 potencias más estables, porque hay otras futuras potencias y otros países que podrían ser potencias, como es el caso de la India, el caso de Sudáfrica, el caso de Brasil. Hay una fórmula que define cuándo un país podría ser potencia. Eso tiene que ver con la cantidad geográfica que tiene el país, es decir, el tamaño del país, tiene que ver la población que tiene que ver es decir, varias cosas que se toman allí. Les prometo que voy a buscar la fórmula y se las voy a dar. Pero bueno, acá en este mapa vemos, son 6 potencias: Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Estas dos siempre están aliados, por debajo de cuerda. Entonces por eso es que mucha gente no sabe qué tiene que ver el conflicto de Venezuela con Taiwán. Bueno, porque Venezuela es aliado de China. China incluso ha amenazado con poner bases militares en Venezuela. Entonces por eso es que tenemos, señores, que estar bien pendientes. El eje del mal, que es para mí China, Rusia, Irán, ¿cómo se llama? Corea del Norte, todos esos países son países que tienen gobiernos dictatoriales, gobiernos autócratas, es decir, sus ciudadanos no son libres y ellos quieren acabar con nuestra forma de vida occidental y nosotros no podemos permitirlo, señor. Por eso es que si vamos aquí a Estados Unidos, en Estados Unidos el 4 de noviembre va a haber elecciones. Y el próximo programa vamos a hablar sobre la Corte Penal Internacional. Este es un programa que va a ser los martes y los jueves. Y usted lo va a poder disfrutar a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, ahorita lo estamos haciendo grabado, pero próximamente será en vivo. Entonces, las elecciones, ustedes han visto todo lo que le han hecho a Mr. Trump. Bueno, le han demandado, lo han tratado de meter preso, le han tratado de inventar cosas, lo han tratado de matar 3 veces. Y ustedes creen que yo no voy a hacer aseveraciones porque no tengo las pruebas acá, pero si usted analiza la pelota del mundo, ¿quién cree usted que quiere matar a Trump? Bueno, hay un país que lo dijo abiertamente, Irán. ¿Y Irán es amigo de quién? De China. ¿Y China es amigo de quién? De Rusia. ¿Y Rusia es amigo de quién? Vamos para acá. De Venezuela. ¿Y Venezuela es amigo de quién? De Cuba. ¿Y Cuba es amigo de quién? De Nicaragua. Y así cuando usted viene a ver, ¿y Nicaragua es amigo de quién? De Corea del Norte, señor. Entonces ahí usted lo ve todo, pues. Ahí están todos los amiguitos juntos.
Entonces, bueno, es muy importante. En Estados Unidos no son unas elecciones normales, son unas elecciones donde se va a definir una batalla entre el bien y el mal. Es decir, todo aquel que salga a votar, yo le recomiendo que piense bien. Incluso los venezolanos que perdimos nuestro país vienen aquí a votar por los socialistas, y eso son cosas que no se entienden. Es decir, perdiste tu país y quieres votar por los socialistas. Eso no tiene lógica, pues no tiene razón de ser. Por eso es que yo les digo, señores, los invito todos los martes y todos los jueves a las 7 de la noche. Trataré de poner mi mejor empeño, trataré de poner mis conocimientos, porque tengo las credenciales para hablar de lo que estoy hablando. El que quiera saber cuál es mi currículum, métase a mi Facebook. El que quiera saber, es decir, aquí yo voy a traer muchos invitados, voy a tratar de buscar los especialistas en cada materia y las personas que han tenido la experiencia, porque no solo se trata de estudiar, porque hay personas que no han estudiado, pero han tenido experiencia en el tema de cuál pueden hablar. Son autoridades para hablar. Es decir, cuando uno es autoridad para hablar de un tema, entonces eso es bien importante, pues. Y eso es lo que quería yo mostrarle. En este programa vamos a ponerle el mundo en sus manos para que usted pueda saber cuáles son las relaciones peligrosas. Estados Unidos, estás en peligro. Estados Unidos, ustedes, los ciudadanos americanos, yo no puedo votar, pero los ciudadanos americanos que pueden votar, tienen una decisión en sus manos. Estamos en guerra. Es una guerra nueva. No es una guerra solamente con disparos, es una guerra informática, es una guerra intelectual, es una guerra tecnológica, es una guerra, pues, de todos los tipos. Es una guerra asimétrica, porque los que estamos en el bien nos cuesta a nosotros pensar que tenemos que ir con la fuerza a enfrentar a los que hacen el mal. Pero bueno, recuerden, la libertad de Estados Unidos ha costado muchas vidas, ha costado mucho esfuerzo, y para que este país sea grande como lo es hoy, ha sido porque sus ciudadanos se han sacrificado. Y por eso el llamado es: voten con conciencia, no a la izquierda, no a la izquierda. La izquierda solo quiere romperte las piernas, venderte las muletas, te las regala y después te roba una muleta. Y allí quedas tú. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes.